Saludos, nuevo año que espero que venga lleno de alegrías para todos y nueva parte del curso que creo que va a ser de lo más interesante para los que hayáis llegado hasta aquí, porque empezamos a construir nuestros primeros grandes proyectos de aplicaciones web. Y empezaremos con el primero, al que llamaremos Comparte y Links. El nombre no acaba de convencerme, pero en fin, estamos aún en el proceso de creación, así que en cualquier momento podríamos cambiarlo en el producto final. ¿De qué se trata? Pues de una aplicación en la que los nuevos usuarios tendrán que registrarse y, una vez hecho, podrán guardar online sus páginas favoritas de Internet. La aplicación mantendrá las pistas de aquellos sitios que le interesan al usuario en concreto, y esto permitirá que le indiquemos otros enlaces de otros usuarios que estén relacionados con sus temáticas preferidas. Esto es lo que se denomina personalización del usuario y puede ser usado en casi cualquier aplicación basada en la web para mostrar a los usuarios el contenido que ellos quieren en el formato en el que lo quieren. Empezamos explicando en detalle cómo nos vamos a plantear este y el resto de los proyectos que crearemos en lo que queda de curso. Primero empezaremos por enumerar una serie de requerimientos que sería algo similar a lo que queremos que haga el proyecto final o que podríamos recibir de un cliente que planteara lo que quiere. En segundo lugar, desarrollaremos esos requerimientos en un conjunto de componentes soluciones. Y, en tercer lugar, construiremos un diseño que enlace todos esos componentes juntos y que cree la auténtica aplicación. Terminaremos, por lo tanto, implementando cada uno de esos componentes para crear el proyecto funcional final. Vamos a empezar entonces viendo cuáles son las funcionalidades que implementaremos en este primer proyecto. Para eso, aquí tenemos un prototipo de que vamos a usar. Vamos a desloguearnos para empezar. Y esta será la página de entrada, que como ves tiene la posibilidad de loguearse. Por lo tanto, una de las cosas primeras que tiene que tener la aplicación es la posibilidad de hacer login y de autentificarse un usuario. Como vemos, como suele ocurrir en estos casos, también tenemos la posibilidad, si no está aún registrado, de registrarse y de recuperar una contraseña que se haya olvidado. Por tanto, un segundo aspecto a implementar en esta aplicación es la necesidad de manejar, de trabajar con contraseñas. Si queremos registrar un nuevo usuario, pulsamos sobre eres un miembro aún y como mostramos aquí el formulario para el registro, similar a los formularios que podemos encontrar en muchas aplicaciones de este tipo en la red. Cubrimos los datos, alguno que no esté ya cubierto desde luego. Y damos un nombre para el usuario, por ejemplo. Y con esto, como vemos, nos indica, en este caso, que el registro ha sido correcto. Si no lo fuera por alguna causa, aparecería el error típico, o bien que ya está tomado ese nombre, que la dirección email no es válida. Veremos todo esto posteriormente implementado en el código. Si está hecho de forma correcta, como vemos, nos da el mensaje de correcto y nos indica aquí que podemos ir ya a la página de miembros. Pulsamos y aquí tenemos la aplicación en su interior. Por lo tanto, ya vemos cómo podemos en este caso trabajar con contraseñas, identificaciones y loguearse y desloguearse. Y ahora, como indicábamos, las posibilidades de esta aplicación, por un lado, es guardar online los enlaces de aquellas páginas favoritas que queramos, pulsando sobre Add enlace, añadir enlace, y aquí podemos ir introduciendo los marcadores que queramos. Pulsar añadir marcador.
vamos ya aquí, como ves, acumulando todos los marcadores que queramos. Podemos también borrar los enlaces que hayamos introducido. Tiene también, como ves, la posibilidad de cambiar nuestra contraseña, indicando en este caso la vieja y eligiendo una nueva. Y otra posibilidad es que nos recomiende enlaces. En este caso de momento no tenemos ninguno, ya veremos después cómo trabaja esta posibilidad para que nos recomiende enlaces de otros usuarios. Por tanto, nos permite, como vemos, personalizar los contenidos de cada usuario, recomendarle contenidos que van a estar siempre basados en los que él haya introducido. Veremos después, se puede hacer de distintas maneras, pero qué criterios vamos a seguir para determinar el tipo de recomendaciones a cada usuario. Este ya es el producto final, en gran medida, lo que desde luego cuando empezamos la creación de un proyecto no va a estar ya creado. En este caso no estaba seguro si era mejor ya enseñarlo desde el principio o esperar al final, pero bueno, de todos modos como es el primer proyecto, pero que no lleve a confusiones. Esto no podremos verlo, por lo tanto ten en cuenta que es muy importante todo el proceso de elaboración previa de qué queremos conseguir, cómo tenemos que hacerlo, antes de llegar a este producto final. Entonces, de momento, olvidándonos del proyecto final, volvemos a situarnos al comienzo del camino y plantearnos de entrada, imaginemos la situación, y para empezar el problema en el sentido de un reto que queremos cubrir. Y en este caso lo que queremos es construir un prototipo para un sistema de marcadores online, como decíamos. Nosotros vamos a llamar comparte y links y es algo similar, aunque va a tener unas funcionalidades más limitadas a este que estamos viendo aquí, que se llama Backflip y que es un sistema de marcadores online que cumple una función similar a esta que queremos nosotros crear. En este caso sí que es interesante, siempre que queremos crear algún prototipo, una aplicación, pues ver otras ya creadas como indicamos en su momento. Este sistema que queremos crear debe permitir a los usuarios que puedan loguearse y puedan almacenar sus favoritos personales y también tener recomendaciones de otros sitios que puede que le gustara visitar basado en los que tenga en sus favoritos. Y las soluciones para cumplir estos requerimientos descansan en tres puntos principales. En primer lugar, necesitamos ser capaces de identificar a usuarios individuales y debemos también tener algún modo de autentificarlos. En segundo lugar, necesitamos ser capaces de almacenar marcadores para esos usuarios individuales y los usuarios deben ser capaces de añadir y borrar marcadores. Y en tercer lugar, necesitamos también ser capaces de recomendar al usuario sitios que puedan interesarle basándonos en lo que ya sabemos sobre él con los datos que ha introducido. Pues de este modo, ahora que ya sabemos lo que necesita el sistema, podemos empezar a diseñar las soluciones y los componentes. Veamos las posibles soluciones para los tres requerimientos principales que habíamos listado hace un momento. Y el primero era el sistema para identificar y autentificar a cada uno de los usuarios del sitio. Hay varias alternativas para la autentificación del usuario, como ya hemos visto en distintas partes del curso hasta este momento. Como queremos enlazar al usuario con alguna otra información personalizada, almacenaremos el login y la contraseña del usuario en una base de datos MySQL y la autentificaremos comparándola con esos datos. Si vamos a dejar a los usuarios que se logueen con un nombre de usuario y una contraseña, necesitaremos los siguientes componentes. Recuerda que esta parte, que puede parecer hasta cierto punto tediosa, es imprescindible, ya que determina, a partir de que detectemos esto, saber lo que tenemos que construir
aunque podamos utilizar otros modelos ya preexistentes, otros componentes ya preexistentes, tenemos que plantearnos qué queremos y qué necesitamos para poder hacerlo. Y es justo lo que estamos viendo ahora en un principio. Por lo tanto, hasta ahora determinamos que tenemos que crear una base de datos, MySQL, en la que, aparte de otras cosas, de momento sabemos que tenemos que guardar los datos del nombre del usuario y la contraseña, que van a permitir, cuando se comparen con ellos, que un usuario se loguee o no. Por tanto, para que esto funcione, necesitaremos introducir los siguientes componentes dentro de esta parte. Los usuarios tienen que poder registrar un nombre de usuario y una contraseña, y tendremos que incluir algún tipo de restricciones en cuanto al tamaño y al formato del nombre del usuario y también de la contraseña. Debemos también almacenar las contraseñas en un formato encriptado por razones de seguridad. Posteriormente, con esos datos suministrados por el usuario, tiene que poder loguearse, identificarse cada vez que quiera entrar en el sitio. Y del mismo modo, los usuarios también tienen que poder desloguearse cuando hayan terminado de utilizar el sitio. Esto puede que no sea muy importante cuando entramos en sitios desde nuestro propio ordenador, en el PC de casa, pero sin embargo sí que es muy importante, en algunos casos es imprescindible por razones de seguridad, si se usa desde un PC compartido. De lo contrario, cualquier otra persona que usara ese PC podría entrar y modificar los datos, conocer o modificar, hacer lo que quisiera con los datos de este otro usuario. Por lo tanto, el sistema de desloguearse, que a veces alguien cree que no tiene sentido, lo tiene, y mucho. Tenemos que también implementar el sistema por el cual la aplicación pueda en cualquier momento comprobar si el usuario está logueado o no, ya que son los usuarios que estén logueados los que pueden acceder a los datos que contenga la información de ese usuario en concreto. Por lo tanto, la aplicación va a tener también que poder determinar si un usuario está logueado o no. Y más cosas aún, el usuario también tiene que poder cambiar su contraseña con un sistema que permita modificar la contraseña que haya creado en un principio. Y del mismo modo también tenemos que implementar un sistema que permita, en caso de que un usuario, cosa que ocurre muy a menudo, todos lo sabemos, que pierda la contraseña, algún sistema de los muchos que hay para que pueda de nuevo recuperar, hacerse con esa contraseña o con otra, como veremos ahora en un momento. Se trata, por lo tanto, de un completo sistema de login que, recuerda, forma parte de esta aplicación, es una de las partes de los componentes de esta aplicación, pero que es perfectamente utilizable en muchísimas otras aplicaciones. Por eso, algo que en un principio puede parecer muy complicado, muy lioso, aparte de que no lo es tanto, ten en cuenta que es un sistema que puedes aplicar prácticamente a todas las aplicaciones que quieras, con alguna ligera modificación dependiendo de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, con respecto al sistema de recuperación de una contraseña que se ha perdido, pues existen distintos sistemas. Un modo común es enviar el password al usuario a través de la dirección email que ha indicado el mismo al registrarse. Para eso tendremos que almacenar la dirección email. Pero en este caso nosotros, como vamos a almacenar la contraseña con un formulario encriptado, no podemos desencriptar ese password y por lo tanto no podemos devolverle un password que tampoco nosotros conocemos. En los casos en los que se devuelve, esos passwords pues no pueden tener una seguridad total, ya que no están encriptados. Sistema en este caso, pues un modo para que se genere un nuevo password y que ese nuevo password le sea enviado por email al usuario. Por lo tanto, sí que tendremos igual que guardar en la base de datos la dirección email del usuario. Esa dirección email tiene que ser una dirección que funcione y de ese modo podríamos mandarle ahí la nueva contraseña, el password, al usuario cuando lo solicite. Para todas estas funcionalidades de las que estamos hablando, pues crearemos sus respectivas funciones. Y sobre todo, recuerda, ya a estas alturas del curso, es yo creo que la parte fundamental que tienes que ir habituándote a ver, ser capaz de analizar las distintas partes y separarlas y reutilizarlas en otras situaciones concretas. Eso es lo que le da una gran fuerza a esta forma de trabajar, que espero que vayas entendiendo.
El segundo grupo de soluciones que indicábamos después de las soluciones para todo lo que tiene que ver con el tema del login, indicábamos que tenían que ver con el almacenamiento de marcadores. Cuando un usuario esté registrado, esté logueado en nuestra aplicación, puede, como ya indicamos, incluir, añadir marcadores, puede ver esos marcadores y recuperarlos, y puede también borrarlos. Pues esas son las cosas que tenemos que implementar en esta parte de la aplicación. Para almacenar esos marcadores tendremos que configurar un espacio en la base de datos MySQL y tendrá que tener estas funcionalidades. Tendremos que implementar estas funcionalidades, como decíamos. Los usuarios tienen que ser capaces de recuperar y ver sus marcadores. También de añadir nuevos marcadores. También la aplicación tiene que poder comprobar que las URLs que se introduzcan sean válidas, estén bien escritas, y los usuarios también tienen que poder borrar los marcadores. Para todo esto, de nuevo, podemos escribir funciones para cada uno de estos trozos de funcionalidad. Y en tercer lugar, dentro de las soluciones que tenemos que dar en la aplicación, como decíamos, era la de la posibilidad de que la aplicación recomiende a los distintos usuarios marcadores. Podíamos utilizar métodos diferentes para recomendar esos marcadores a los usuarios, por ejemplo, recomendar el más popular o el más popular dentro de un tema. En este caso, para este proyecto, lo que vamos a utilizar es un sistema de sugerencias basándose en iguales pensamientos, como se denomina, pero en general lo que haremos es buscar usuarios que tengan un marcador igual a algún otro del usuario logueado. Si tienen algunos marcadores en común, se puede pensar que le van a interesar también los otros que tenga el usuario, y serán esos los que se muestren. Incluiremos algún tipo de limitación, por ejemplo, para impedir que se recomienden marcadores personales. Solo se recomendarán los marcadores que estén almacenados en más de los datos de un usuario. De nuevo, para esto también tendremos que escribir funciones que nos permitan que la aplicación posea esta funcionalidad. Pues a partir de este análisis ya sabemos, ya conocemos, por lo menos a nivel muy genérico, cuáles son las cosas que necesitamos para nuestra aplicación. Ahora lo que es necesario es relacionarlas entre sí, crear esa especie de boceto, de mapa conceptual, de diagrama de flujo, de las mismas maneras que se denomina, pero que en general tiene que darnos una visión global de cuáles son las partes de nuestra aplicación y cómo se relacionan entre sí. Pues aquí vemos ese, vamos a llamarle diagrama, para no liarnos con los nombres, creo que ya está bien entendido a qué nos referimos, y donde se define claramente la estructura que va a tener nuestra aplicación. Para empezar, la entrada será a través de la página de login, donde, como vemos, a partir de ella se puede ir hacia 3 sitios. En caso de que no se sea un usuario registrado, se va a poder ir a la página de registrarse. En caso de que se haya olvidado la contraseña, se puede ir a la página para recuperar otra contraseña, y en este caso, si observas, es la única que tiene vuelta, ya que en teoría, después de recibir por email nueva contraseña, desde aquí puede volver a la página de login para loguearse con los nuevos datos. Y en caso de ya ser un usuario registrado e introducir los datos correctamente, nos lleva a ver marcadores, que es la página central en la que se entra cuando se entra en la aplicación después de loguearse. La página a registrarse, que como vemos se puede llegar hasta ella desde el login, y nos lleva, después de que nos registremos y de haberlo llevado a cabo de forma correcta, a la que podemos considerar con la página ya dentro de la aplicación, que es desde donde vemos los marcadores, aunque, como ya también vemos aquí, ahora lo explicaremos, se puede interrelacionar con todo el resto de la aplicación. Y en tercer lugar, la página olvidó su contraseña, en la cual también se va desde login. Allí tiene un enlace para hacerlo, y donde tendremos el formulario para poder recuperar una nueva contraseña. De todas las opciones, la que nos permite entrar en la aplicación, como ya decíamos, desde el login, es introduciendo nombre de usuario y contraseña correctos y llegando a marcadores.
Y desde la página ver marcadores, que es como el corazón de nuestra aplicación, y desde ella, como vemos aquí, relacionado en los dos sentidos, por lo tanto podemos movernos a través de los enlaces entre todas ellas, podemos añadir nuevos marcadores, borrar los marcadores que ya tengamos, recibir recomendaciones de otros usuarios según el sistema que ya explicamos, podemos cambiar la contraseña, ir a la página de cambiar contraseña, y también podemos desloguearnos, hacer logout. Por lo tanto, esta es la estructura de nuestro sitio en conjunto, y a partir de tener esto claro, ya con este todo trabajo previo antes de empezar a hacer nada, ahora ya tenemos una base sólida para saber lo que tenemos que hacer cuando empecemos a crear nuestra aplicación. Pues para cada una de las cajas de este diagrama vamos a construir un módulo dentro de nuestra aplicación. Algunos de ellos necesitarán un script, otros necesitarán dos, y también configuraremos funciones de librería para las distintas funcionalidades necesarias en la aplicación. Por tanto, tendremos que configurar funciones de librería para la autentificación de los usuarios, para almacenar y recuperar los marcadores, para validar los datos, para conectar a la base de datos y la salida al navegador. Y incluiremos toda la producción HTML dentro de esta librería de funciones, con lo que nos aseguraremos que la presencia visual sea consistente a lo largo de todo el sitio. Es el método denominado de función API, del que ya hablamos a lo largo del curso y que nos permite separar lógica y contenido. Lo veremos ahora en esta aplicación cuando la vayamos creando en un ejemplo de creación práctica. También, como ya dijimos, necesitamos construir una base de datos que sirva de respaldo para todo este sistema. Iremos a través de todas estas soluciones viéndolo en detalle, pero también todo el código necesario para la creación de esta aplicación irá acompañando a el videotutorial como hicimos en los otros casos. Aquí puedes ver una lista con todos los archivos que forman la aplicación y a la derecha una descripción de la función que cumple cada uno de ellos. No voy ahora aquí en el videotutorial ni mucho menos ponerme a repetir lo que tienes en la imagen. Puedes pararlo y también, como siempre, irá esta imagen acompañando al material del videotutorial. Pero todos y cada uno de estos archivos los iremos viendo ahora al crear la aplicación. El modo en el que trabajaremos a partir de ahora para crear nuestra aplicación, empezaremos por implementar la base de datos MySQL que necesita la aplicación y que prácticamente es necesaria para que trabajen todas las otras funcionalidades. Por lo tanto, empezaremos por ella. Y luego seguiremos a lo largo del código en el orden en el que ha sido escrito, empezando por la página principal, siguiendo por la página de autentificación del usuario, el almacenamiento de marcadores, su recuperación y finalmente las recomendaciones. Es un orden bastante lógico y se trata de una cuestión de determinar claramente las dependencias y construir primero las cosas que serán requeridas por los módulos posteriores. De ahí que el diagrama que vimos antes sea fundamental para ver la forma en la cual debemos de trabajar ahora en la función. Pero antes de empezar a trabajar con el código de este proyecto, vamos a hacer una serie de consideraciones iniciales. La primera, como ya dijimos, trabajar con PHP y MySQL significa, por encima de todo, utilizar en gran medida funciones, módulos o clases ya preconstruidos y que tenemos que readaptar por eso. Así, a partir de ahora, y a diferencia de lo que hemos hecho en el resto del curso, la versión completa del código va a estar en inglés. Las razones creo que son obvias, es en este idioma en el que se encuentra la práctica totalidad del material y es también el modo más lógico en el que podemos compartir nuestras propias creaciones. En resumen, aprender a utilizar PHP y MySQL es aprender a interpretar PHP y MySQL.
Recuerdo la anécdota que me comentaba un conocido que es técnico en reparación de electrodomésticos y que después de haberle arreglado a una señora una lavadora, cuando le iba a cobrar le dijo la señora: ¿y este precio por apretar un tornillo? Y le contestó que lo que cobraba no era por apretar el tornillo, sino por saber cuál de los muchos tornillos que había en esa máquina era el que había que apretar. Pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. No se trata de que construyamos nosotros cada lavadora que tenemos que utilizar, sino que seamos capaces de saber, cuando vemos el interior de esa lavadora, qué es lo que hace cada una de las piezas e incluso cómo podemos modificar su trabajo. Eso es, en el fondo, la esencia, el espíritu del software libre, que creo que a estas alturas ya vaya quedando claro. En definitiva, ante un trozo de código que en el 90% de los casos puedes encontrar algo ya muy similar escrito, lo importante no es lo he escrito desde cero. Sabrás PHP y MySQL cuando tengas delante un código, lo entiendas rápidamente, veas sus partes, sus relaciones y sepas cómo modificarlo en el sentido que tú quieras de un vistazo. Esto es de verdad dominar lenguajes de programación como PHP y MySQL. En segundo lugar, y entrando ya en un tema más centrado en esta aplicación, aunque es algo que tendremos que utilizar también con las siguientes, tiene que ver con el sistema de envío de peticiones de queries desde PHP a MySQL. Si recuerdas, a lo largo del curso ya hicimos referencia a esto e indicábamos que existen determinados caracteres que pueden ser mal interpretados en MySQL si van tal como se usan en PHP. Por eso teníamos que utilizar dos funciones, si recuerdas, se denominaban add slashes y strip slash. En caso de tener dudas, puedes ver los videotutoriales dedicados a este apartado dentro de los de MySQL. Pero también decíamos en aquel momento que existían otras formas, incluso más sencillas, que va a ser la que utilicemos en esta aplicación y en las próximas para simplificar el trabajo. Esto, como va a pasar a menudo a partir de este momento, va a depender también del servidor con el que estés trabajando y la capacidad de influir, el grant o la capacidad de administrarlo que tengas sobre ese servidor, porque vamos a tener que llevar a cabo modificaciones en el PHP INI, por ejemplo, que en muchos casos, en la mayor parte de ellos, si utilizas servers remotos contratados con alguna empresa, pues no puedes modificar, por lo tanto tienes que utilizarlo según las especificaciones de la empresa que te provee de hosting. Sin embargo, si tienes instalado en local, puedes adaptarlo justo como tú quieras y en ese caso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar lo que se denominan las comillas mágicas, que es un sistema que tenemos que modificar en el archivo php ini, que como ves se encuentra dentro de Windows, ya que es el sistema operativo con el que estamos trabajando y realizando todo el curso. Del mismo modo habría que hacer si trabajas en algún tipo de servidor Linux. Pues tenemos que editar este archivo PHP ini y tenemos que modificar algunos de sus parámetros, su configuración, para conseguir que automáticamente PHP lleve a cabo esas transformaciones y nos libera de tener que escribir en cada una de las peticiones de los query que le hagamos a MySQL el tema de add slash y posteriormente en la recuperación strip slash. Es solo un tema de código en el que vamos a escribir, lo haremos con estas modificaciones, por lo tanto no será necesario que utilicemos add slash y strip slash. En caso de que alguien no pueda hacerlo, simplemente recuerda que hicimos ya varias prácticas en las que lo utilizamos y simplemente sería modificar el código. Tienes de nuevo la plantilla con lo que ya hemos hecho y añadir en aquellas partes antes de enviar una petición a MySQL la función add slash y después cuando quieras formatear para que aparezcan HTML utilizar strip slash. Es sencillo, lo que pasa es que es trabajoso y desde luego es mucho más sencillo utilizar las comillas mágicas que explicamos ahora cómo hacer.
Lo que tenemos que hacer en el archivo php-ini siempre guarda, como siempre esto hay que hacerlo siempre que modifiques alguna de estas cosas, guarda siempre una copia de respaldo original, aunque en este caso el cambio es muy sencillo, y tenemos que buscar este archivo que aquí vemos, perdón, este parámetro que está dentro del archivo php-ini magic quotes gpc. Vamos a verlo de mayor tamaño para que no quede ninguna duda sobre el nombre. Lo buscamos, aquí lo vemos y observa cómo después del igual tiene una característica, yo ya lo tengo modificado, por defecto aparece off, hay que modificarlo y poner on. Aquí te da también información sobre la función que cumple, pero recuerda, si quieres que el propio PHP escape, que es como se denomina los distintos caracteres que puedan dar problema en la base de datos, tienes que tener magic quotes gpc como on. Después de haber modificado, pulsa sobre buscar siguiente y observa cómo aparece aquí en otro sitio, y modificado también, ponlo también como on. Y posteriormente haces lo mismo con este otro archivo magic quotes runtime. De nuevo lo escribes en el buscador o lo buscas como quieras y comprueba que esté también on. Por defecto aparece off, lo modificas también a on. Con esto ya tenemos activadas en nuestro PHP, tienes que reiniciar el servidor Apache y ya tenemos activadas las comillas mágicas que nos libran de tener que estar escribiendo en el código las funciones slash y strip slash en cada query o en cada formateo HTML que queramos darle a los datos recuperados de la base de datos. Por lo tanto, es muy cómodo y muy útil, creo que utilizarlo de este modo. Si tienes contratado servidor o trabajas con un servidor externo de algún hosting, muy probablemente ya esté también las comillas mágicas activadas, por lo tanto no quiere decir ni mucho menos que no pueda utilizarse. Tienes que comprobarlo y ver si está o no. En caso de que no estuviera, también podrías ponerte en contacto con ellos para intentar que lo activara. La otra alternativa, ya la indicábamos antes, que no estaría nada mal como práctica, es coger el código de la aplicación completo y buscar los lugares, que incluso va a ir todo muy centralizado, por lo tanto no tiene por qué ser muy complicado, y añadir @/ y strip/ en los sitios necesarios para que lleve a cabo este escape de caracteres del mismo modo. Pues para empezar con la aplicación y ya decíamos creando para empezar la base de datos, para la que necesitaremos solo un esquema muy simple para los marcadores. Lo que necesitamos es almacenar los usuarios, almacenar la contraseña y almacenar la dirección email. Y también tendremos que almacenar las direcciones URL de cada uno de los usuarios, lo que denominamos los marcadores. Viendo el tipo de relación que necesitamos para las bases de datos, en este caso, como ves, un usuario puede tener muchos marcadores y muchos usuarios pueden registrar el mismo marcador. Por tanto, tendremos dos tablas. Usuarios le llamaremos a una y marcadores a la otra, aunque en este caso ya te comentaba que vamos a hacerlo todo con el correspondiente en inglés por razones que ya explicamos. La tabla usuarios, a la que llamaremos users, almacenará el nombre del usuario, username, la contraseña password y la dirección email. Username será la clave primaria en la tabla users y por lo tanto también aparecerá ahora en marcadores username, que es la que nos permitirá relacionar las dos tablas, y posteriormente los marcadores URL que llamaremos bm subrayado URL. BM de bookmark, el nombre en inglés para marcador, y la URL que irá almacenando los usuarios.
Aquí podemos ver el archivo SQL en el que se crea la base de datos, como decíamos antes, bookmarks. No vamos ahora a ir explicando esto, lo tienes en la parte de mi SQL. Si tienes cualquier duda puedes volver allí como referencia, pero simplemente create database, el nombre bookmarks, y posteriormente el use bookmarks, y dentro de ella creamos dos tablas, create table user y create table bookmark, y posteriormente los campos. Podemos username, el tipo varchar, y vemos aquí que lo indica como clave primaria. Username, password, email y username BMURL. Por lo tanto, tenemos aquí determinado los índices que se van a usar. Esta es la base de datos, y el SQL, simplemente subiéndolo así a tu base de datos, ya te crea en ella una base de datos llamada bookmarks, y con las tablas con la estructura aquí determinada. En caso de cualquier duda, ya te digo, te remito a la parte de mi SQL del curso, donde puedes ver explicado los distintos elementos que forman esta base de datos. Podríamos en el SQL introducir más información. Por ejemplo, ya lo vimos también en la parte dedicada a mi SQL. Puede que quisiéramos crear un nombre de usuario y contraseña concreto para esta base de datos. Yo voy a usar el genérico. Al estar trabajando con una base de datos propia no hay ningún problema para hacerlo, pero si fueras administrador de un sitio y crearas, pues por ejemplo, base de datos para otra gente, pues tendrías que crear también nombre de usuario y contraseña para una base de datos en concreto, que en este caso sería esta. Veremos posteriormente a lo largo de la creación de la aplicación como en el archivo PHP, que es el que nos permite conectar con la base de datos, tendremos que indicarle un nombre de usuario y contraseña, bien para esta base de datos en concreto, o bien con un nombre de usuario y contraseña que te permite acceder a tu base de datos genérica. Esto ten en cuenta de nuevo que muy probablemente si estás trabajando con un servidor remoto no tengas esa posibilidad, depende como sea, pero en muchos casos tienen contratadas bases de datos que no te permiten crear tus propios nombres de usuario y contraseña, sino que tienes que utilizar los que te han dado. Por eso en este caso vamos a hacerlo de ese modo, vamos a utilizar nombres genéricos, pero también como mínimo, como información, vamos a indicar cómo sería el código SQL para crear dentro de este propio SQL un nombre de usuario y contraseña para utilizar en la base de datos bookmarks. Aquí escribimos el código, seguimos aquí, vamos a aumentarle el tamaño para que quede como el otro y se vea más claro. Y aquí ves, en este caso, aquí indicamos los privilegios que va a tener: seleccionar, insertar, actualizar o borrar en bookmarks. Y para el usuario, aquí le damos un nombre de usuario, BM, identificado por password. Y aquí tendrías que escribir el password con que quisieras identificarlo. Esto te crearía un nuevo usuario dentro de la base de datos, que tendría el nombre de usuario BMUser y el password que aquí indicarás, y que le permitiría exclusivamente en esta base de datos llevar a cabo las funciones que aquí se indican, los privilegios que se indican mediante gran, como también vimos en su momento. Ya indico que esto no irá con el SQL porque no queremos crear este usuario, utilizaremos el usuario genérico que tengamos en nuestra base de datos, que en muchos casos es si estamos trabajando sobre todo con servidores remotos, en el nuestro propio, en el ordenador, podríamos crearlos sin problema, pero en el remoto, en la mayor parte de las ocasiones, tenemos que utilizar el que nos dio el proveedor del hosting, y por lo tanto, para que no haya complicaciones, esta parte no la voy a incluir dentro del SQL, pero sí que es importante que cada uno sepa cómo utilizarlo. De nuevo, para cualquier duda sobre este tema, volver a visualizar los capítulos sobre los videotutoriales sobre mi SQL. Para que no haya problemas de comprensión, aquí tienes este trozo de código que no va a ir con el SQL para no crear confusiones. Si alguien quiere, ahí lo ve perfectamente. Puedes parar el vídeo y copiarlo sin mayor problema. Pues una vez que ya tenemos creada la base de datos y colocada en nuestro servidor, no voy a explicar ni mucho menos ahora cómo colocarla en el servidor, ya tienes que saberlo perfectamente,
Pues empezamos a implementar el sitio básico y la primera página que vamos a construir es la que llamamos login.php porque es la que provee al usuario con la oportunidad de loguearse en el sistema y que también va a ser la página principal cuando entremos en nuestro sitio. Aquí ves el código, que es un código muy simple, ya que básicamente llama a funciones dentro de la función genérica API que construiremos en esta aplicación, donde centralizaremos todo el trabajo, como explicamos en el modo de trabajo con clases en PHP en su momento, los objetos PHP. Mirando este archivo podemos ver que en la primera línea lo que hacemos es utilizar un require para llamar a otro archivo PHP, que es donde vamos a centralizar todas las funciones que se llama, como vemos, bookmark fns. Posteriormente, como vemos, esto también va a ir en el resto de los archivos, utilizamos una función para la cabecera y otra función para el pie, en el cual vamos a determinar el aspecto que tiene la cabecera y el pie de nuestra aplicación y de este modo hacerla coherente a lo largo de todas las páginas que aparezcan con un aspecto similar, pero que también podamos personalizarlas y que nos indique en cada caso en qué página nos encontramos. En su momento, como es lógico, veremos la construcción de todas estas funciones que aparecen en otras partes de la aplicación. Y como vemos, entre cabecera y pie, aquí también indicamos que que aparezcan una serie de funciones, que en este caso es display site info y display login form. Todas ellas funciones que están dentro del archivo bookmark fns y que al utilizar require las podemos utilizar también dentro de este archivo. Esta es la salida en el navegador del archivo login.php, que será también la página principal en la que entre los usuarios cuando accedan a nuestra aplicación. Aquí vemos el resultado, aunque ya de entrada, como ocurre siempre con esto, se trata de una aplicación en la que todos los archivos se relacionan entre sí y por lo tanto mucho de lo que aquí aparece lo veremos en posteriores partes del código. En ese archivo login.php llamábamos al archivo bookmark fns.php, que ya decíamos que era el archivo donde incluíamos las funciones. Aunque de nuevo, como puedes ver aquí, más que incluir las funciones, las que hacemos es incluir requires para que cargue todas las funciones que forman nuestra aplicación. ¿Por qué? ¿Ventaja de esta forma de trabajar? Pues así de sencillo como aquí lo explica, nos permite de este modo en todos los archivos, simplemente indicando con un require llamar a este archivo bookmark fns, que en todos y cada uno de los archivos tenemos para utilizar todas las funciones que forman la aplicación. Por lo tanto, centraliza todas las funciones, aquí como ves no son más que requires a su vez a archivos donde se encuentran las funciones y de este modo no tenemos que llamar en cada caso a cada una de las distintas páginas donde esté esa función que necesitamos, sino que llamando a esta bookmark fns.php llamamos a todas las funciones y todas están accesibles sin preocuparnos en cada caso si una lo está o deja de estarlo. Como puedes ver, por tanto, este archivo es exclusivamente un contenedor para los otros 5 archivos que aquí vemos y que usaremos en esta aplicación. Lo hemos estructurado así porque estas funciones caen todas dentro de grupos lógicos. Aquí, como vemos, son funciones de validación de datos, aquí de conexión con la base de datos, aquí de autentificación de usuarios, aquí de salida, de cómo va a aparecer en la página que verán nuestros usuarios, y aquí de funciones para conexiones URL. Estos grupos con toda seguridad van a sernos útiles para otros proyectos en el que tengamos que volver a hacer estas cosas, validar datos, conectar con base de datos y por lo tanto los tenemos así agrupados de una forma lógica dentro de archivos diferentes y sabremos en un momento encontrarlos cuando los necesitemos de nuevo en otra aplicación. De este modo observa cómo se va automatizando el trabajo cuando queremos construir una aplicación. Nos planteamos qué tipo de funciones voy a necesitar. Pues las funciones que tengo en el archivo datavalid fns, las que tengo en la db fns, y una vez determinadas qué funciones vamos a necesitar, creamos un archivo al que llamamos en este caso bookmarks fns, en el que incluimos con un require
los distintos archivos donde tenemos esas funciones. De este modo tan sencillo ya tenemos añadida a nuestra aplicación estas funciones más genéricas que, si fuera necesario, podríamos personalizar para este caso concreto, como también vimos en su momento en el curso y que puedes repasar en los videotutoriales dedicados a eso. Justo al trabajar de este modo es el que explica por qué aquí usamos, como ves, un require once y no require o include, como veíamos en partes anteriores del curso. Esta función require once solo está disponible desde la versión 4.01 de PHP y hace justo lo que indica, que si un archivo es llamado y ya está abierto, no vuelva a abrirlo, por lo tanto que lo abra una sola vez. Como decimos, los archivos que aquí tenemos van a ser llamados con requires desde distintos scripts de los que vamos a crear. Aquí, por ejemplo, como vemos, los llama a los 5, y lo que queremos en este caso es que si ya está abierto no vuelva a abrirse, por lo tanto ya no tendríamos que utilizarlo dos veces. En caso de que utilices, no creo, pero si utilizaras una versión anterior de PHP, tendrías que comprobar en cada caso, cuando uses el require o el include, que ese archivo no haya sido cargado antes. Para evitarnos tener que estar mirando dentro del script si está cargado o no está cargado ya, pues simplemente usamos require once y nos aseguramos, es lo que hace esta función, ya decía, que si está ya abierto, si está ya utilizando ese archivo, no vuelva a abrirlo. En el caso de login PHP, aquí como ves hacemos un require once que llama a bookmark FNS, por lo tanto a su vez nos va a cargar con los require que hay en bookmark FNS estos 5. Ahora, si observas las funciones que aquí utilizamos, do HTML header, display site info, display login form y do HTML footer, hacen todas referencia a la forma en la que va a salir el código en pantalla en la presentación. Por lo tanto, se encuentran dentro de este archivo que se denomina output FNS-PHP. Si abrimos ese archivo, aquí lo tenemos, output FNS-PHP, aquí tenemos todas las funciones, estas que utilizamos en login PHP y otras. Se trata de funciones que tienen en común, que es donde determinamos cómo va a devolverse, cómo se va a presentar distinta información en la pantalla, en el navegador de los usuarios cuando se devuelve de la base de datos. Hace unos días recibí un email de una persona que está siguiendo el curso que me indicaba, justo preguntando esto, que trabaja en un periódico de información local y hasta ahora utilizaban Perl y quería saber cómo podía hacer desde PHP para llevar a cabo la función de formatear la información que nos devuelve una consulta a la base de datos. En este caso utilizaba archivos TXT, ya explicamos en un momento que mejor usar bases de datos, pero en el fondo el sistema sería el mismo. Son distintas funciones que nos permiten formatear la salida y por lo tanto el aspecto que va a tener nuestra aplicación cuando está siendo vista por un usuario. Si buscas aquí podrás encontrar pues todas las que se utilizan en login PHP, que ya decíamos que estábamos en este caso. Aquí vemos do HTML header y aquí la siguiente do HTML footer, que en este caso son dos de las que aparecen y que van a aparecer en la mayor parte de las páginas, porque es donde serializamos, uniformizamos, por decir así, el aspecto que va a tener nuestra cabecera y nuestro pie de la aplicación. Además puedes ver que las otras dos funciones que después forman el cuerpo, por decirlo así, entre cabecera y pie, que va a aparecer en login PHP, son display site info y display login form, que observa como también podemos encontrar aquí. Aquí vemos display site info y display login form. Por lo tanto, aquí centralizamos todas estas funciones que después son llamadas en distintos archivos y que son las que formatean el aspecto que van a presentar las distintas páginas de nuestra aplicación. Todas tienen bastantes similitudes, no vamos ni mucho menos a ir construyendo todas una a una en el tutorial, porque nos pasaríamos aquí pues como mínimo todo el año que acaba de empezar. Pero sí que, como siempre, vas a tener que utilizar la información en parte que ya has visto a lo largo del curso y todos aquellos detalles concretos iremos explicándolos, y a partir de esto pues simplemente aplicándolo a otras funciones te servirá para entender perfectamente su construcción.
Si nos fijamos, por ejemplo, en la primera, en doHTML_header, observa que como parámetro le pasamos una variable a la que denominamos title, y a partir de aquí observa que toda la información que incluye es código HTML, exactamente el mismo que utilizaríamos en una página HTML. Recuerda que ya explicamos varias veces a lo largo del curso que escribir PHP exige entender bien la escritura de código HTML. Ya explicamos bastantes veces por qué, no lo voy a volver a repetir. Y simplemente esta sería la parte de la estructura del cuerpo, y la única lógica, si observas, la encuentras en esta última parte de aquí, cuando vuelve a PHP. Y aquí, como ves, sale código HTML, y aquí al final, en la cual indica que en caso de que exista una variable llamada title, que la incluya. En este caso es lo que nos va a permitir después en cada una de las páginas, simplemente creando una variable a la que llamamos title y dándole un valor que va a ser un string, pues los distintos nombres que aparecen en la parte superior se vaya modificando. Utilizando esta función y añadiéndole después un valor a title, hará que arriba vaya cambiando la información que aparece en la cabecera. Lo puedes ver aquí en la aplicación. Observa ahora, por ejemplo, si vamos a no eres un miembro aún, entramos en la página y observa cómo cambia. Aquí ahora pone registro de usuario, y en cada caso pues nos iría apareciendo el mensaje: no puse nada, y aparece el problema, no has cubierto el formulario correctamente. Como ves, simplemente era para ver ahora esto, la información que va apareciendo, se la indicamos en title. Esta parte de arriba es la cabecera que se mantiene invariable. Aquí, como vemos, tenemos otra información que aparece en este caso. Si pulsamos sobre olvidaste tu contraseña, como ves, aparece aquí nueva contraseña, en la que podemos introducir para cambiar el password en este caso. Pero bueno, simplemente era para ver cómo se modifica este texto gracias a la utilización de esa función. Las otras funciones que usamos en login PHP son similares, alguna incluso más sencilla. Aquí vemos la función display site info, que simplemente, como ves, añade algún texto genérico en HTML sin más, no tiene ninguna otra función lógica dentro de la página. La función display login form, que lo que hace es mostrarnos el formulario en el que el usuario tiene que escribir los datos. Vimos ya a lo largo del curso cómo escribir distintos formularios. Observa que de nuevo vuelve a ser la misma estructura, en la que creamos un formulario en HTML y posteriormente los datos como variables, que será lo que tengamos que utilizar en el código donde se ejecute este código. Y la función doHTML_footer, que es donde tendríamos que incluir un pie. En este caso, en esta aplicación no vamos a poner nada en el pie, pero podríamos poner. Lo único que hacemos, como ves de nuevo, como código HTML, es cerrar el body y HTML, las dos etiquetas. Podríamos incluir pues alguna otra información. Puedes probar aquí incluyendo en HTML para ver pues el copyright o cualquier otra cosa que quieras poner, y observarás cómo aparece posteriormente en todas las páginas donde incluyas la función. Por lo tanto, de nuevo, estúdiate la estructura tal como aparece y el modo en que la relacionamos mediante require o require once, en este caso, con las funciones que tenemos muy bien organizadas en archivos donde guardamos las funciones que tienen entre sí una funcionalidad similar. En este caso, de nuevo, output FNS, las funciones que tienen que ver con la salida HTML en nuestra página. Vemos aquí en pantalla la salida de las distintas partes que forman nuestra aplicación, en este caso en el archivo login PHP. Vemos aquí el do HTML header, vemos aquí el display site info, y vemos el display login form, y posteriormente el pie que comunicamos. En este caso pues simplemente cerramos las etiquetas. Ya hemos visto en los últimos videotutoriales donde en teoría veíamos cómo organizar grandes proyectos, y hablábamos ahí de las ventajas de aislar el código HTML de la lógica de nuestra aplicación.
En el ejemplo de esta aplicación que estamos creando ahora usaremos la función API, recuerda Application Programming Interface, y en la siguiente aplicación usaremos un método basado en el uso de plantillas para ver las diferencias entre uno y otro. Como puedes ver, y siguiendo el diagrama que creamos para ver la estructura de nuestra aplicación, en esta página, en Login PHP, tenemos tres posibilidades. El usuario puede registrarse, si no es miembro aún, puede loguearse si ya está registrado, o puede hacerse con un nuevo password en caso de que lo haya olvidado. Para implementar estos módulos tendremos que pasar a la próxima sección en la que hablaremos sobre la autentificación de usuarios. Será ya en el próximo vídeo tutorial. Creo que este ya es de por sí lo suficientemente denso para que te entretengas pensando un rato sobre lo que hemos visto en él. Muy pronto volvemos siguiendo con la creación de esta aplicación. Os habló Jesús Conde. Hasta muy pronto, como decía.